Me llamo Ana Carolina Sánchez, tengo 16 años de edad y soy de Intibucá La Esperanza. Yo conocí a Sociedad Amigo de los Niños a la edad de 14 años de edad y fue una luz en mi vida, ya que en ese año mi mamá tenía pensado mandarme a estudiar a un internado, pero eso implicaba alejarme de ella y de mi familia. La primera vez que escuché hablar de Sociedad Amigo de los Niños fue por medio de la amiga, de la jefa de mi mamá, en la cual nos comentó que dentro de Sociedad Amigo de los Niños hay un proyecto que tiene por nombre Reyes Irene Valenzuela. Un 12 de enero, mi mamá y mi madrina, que es la jefa de ella, fueron a matricularme. Y el 19 de febrero del 2018 empecé clases en el proyecto Reyes Irene Valenzuela. Y así fue como formé parte y conocí a Sociedad Amigo de los Niños. Un gran impacto que Sociedad Amigo de los Niños ha tenido en mi vida es cómo me han enseñado que equivocarme no está mal y que si quiero crecer no le tengo por qué temer a caer y que mis virtudes son mi más grande fortaleza. Tengo muchas cosas que agradecerle a Sociedad Amigo de los Niños, pero una de ellas es que en ningún momento me han hecho sentir parte de un proyecto, sino parte de una familia. Y si me tocara describir a Sociedad Amigo de los Niños con una palabra, sería inefable. Es tan maravilloso y tan asombroso, tan increíble, que es incapaz de describirse con palabras. La razón por la cual creo que las personas deberían de apoyar a Sociedad Amigo de los Niños es porque están llenos de jóvenes soñadores, son jóvenes capaces, valientes, que tienen sueños, que tienen metas. Una anécdota personal que yo tengo con Sociedad Amigo de los Niños es la primera vez que yo declamé un poema en un público. Recuerdo que yo estaba nerviosa, las manos me temblaban, me sudaban. Entonces levanté mi vista y en la parte de atrás estaban todas las facilitadoras dándome ánimos y porras. Y fue asombroso ver cómo sus miradas estaban llenas de confianza, confiaban en mí y eso hizo que yo también lo hiciera. Algo, algo que me ha enseñado Sociedad Amigo de los Niños es que si tengo un sueño tengo que ir tras de él. Y cuando vaya atrás de él van a haber momentos amargos, momentos en que voy a querer tirar la toalla, en que voy a querer rendirme y decir ya no puedo. Pero entonces tengo que recordar que soy parte de la familia, Sociedad Amigo de los Niños. Y ellos nunca se rinden, nunca desisten ante la adversidad. Hay muchas razones por la cual Sociedad Amigo de los Niños es única. Y una de ellas es que lo da todo por los niños, por el futuro de Honduras. Gracias.